Ahora vamos a empezar a ver el programa Inkscape. Que hoy vamos a ver el funcionamiento del programa, herramientas básicas. No se olviden que el objetivo nuestro no es que aprendan a manejar todas las herramientas. Nosotros vamos a ir a las herramientas que nos pueden llegar a servir para el trabajo que tenemos que hacer. El programa no es tan complicado. Si ustedes quieren pueden seguir viéndolo, a ver todas las demás cosas que tiene, pero la idea nuestra no es verlo completo al programa. Vamos a ver las herramientas fundamentales. Cuando ustedes abren el programa, aquí vamos a ver, fíjense, ustedes tienen una ventana como esta. En ver tienen tres opciones. Puede ser predeterminada, personalizada o ancho. En función de la opción que ustedes elijan, la visualización de la pantalla va a ir cambiando. Si la ponen en predeterminada, van a tener una pantalla como la que yo tengo acá. Los elementos de la pantalla es una pantalla muy parecida al Corel. No sé si alguna vez han utilizado el Corel. El Corel también, igual que el Inkscape, es un programa que está dirigido, es un graficador. Es un programa que está dirigido al trabajo con vectores. No tiene nada que ver con lo que venimos haciendo hasta ahora, que hemos estado trabajando con imágenes, trabajando sobre el píxel. En definitiva, el trabajo en GIMP, que es el mismo trabajo que en Photoshop, lo que se hace es trabajar sobre el color del píxel. Modificando el color de un píxel, ustedes van obteniendo las distintas imágenes, las variaciones, porque básicamente todo depende del color del píxel, ¿sí? Aunque a ustedes les parezca mentira, ustedes van haciendo una reducción a llegar a eso y nada más. Entonces, en la combinación de esos colores es que se van formando las imágenes y todos los efectos que ustedes ven. En el caso del GIMP se trabaja con elementos vectoriales y la ventaja es que ustedes pueden agrandar o achicar los elementos y no van a perder definición, porque está construido en base a ecuaciones matemáticas. Entonces, la visualización es de mucha más calidad. Pero con este programa no van a hacer lo que se hace con el GIMP, o sea, todos esos efectos de color, esas texturas, esas sombras, eso aquí no. Acá se trabaja más bien con colores planos. A lo sumo se pueden hacer degradados, pero no pretendan mucho más que eso, porque no es para eso el programa. Acá tienen la barra de menús, desde la cual ustedes van abriendo y pueden ir seleccionando otros comandos. Acá tienen la barra de ajuste. La barra de ajuste está aquí al costado, ¿sí? Que les permite encajar los elementos a medida que van desplazando. Esta es la barra de comandos y la barra de controles de la herramienta. La barra de comandos tiene una serie de comandos para elegirlos en forma directa, para no tener que entrar en los menús directamente desde acá. Y esta barra de control se va a ir modificando en función de la herramienta que yo vaya seleccionando. Porque en la barra esta de control lo que me aparecen son los comandos que están habilitados en función del elemento que yo haya seleccionado. Si yo selecciono la herramienta de dibujo, me van a aparecer las opciones para esa herramienta. Si cambio de herramienta, me aparecen las opciones. Entonces, esa barra siempre va a estar constantemente actualizándose y modificándose. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos la caja de herramientas, que son las herramientas fundamentales con las cuales vamos a trabajar en el programa. Acá tenemos las barras de desplazamiento. Ustedes saben que cuando ustedes hacen un zoom, muchas veces no van a visualizar la página completa, entonces con esta barra ustedes se van desplazando en un sentido o en horizontal tienen la otra barra acá abajo. Esta es la paleta de colores. Para seleccionar directamente los colores desde acá es mucho más fácil. Acá tienen la barra de estado, que es la que aparece en la parte inferior, donde me va a dar información de los elementos que yo voy dibujando. Entonces acá, si yo la selecciono, esta elipse, me dice que es una elipse que está ubicada en la capa 1, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá también me dice cuál es la posición, el tamaño, bueno, y distintas opciones de la figura. A ver qué otra cosa. Cuando ustedes abren un archivo, lo primero que van a querer determinar es el tamaño del archivo. Entonces, para determinar el tamaño del archivo, van a ir a Archivo, Propiedades del documento. Les va a abrir una ventana desde la cual ustedes pueden determinar el tamaño, ¿sí? Donde dice página, puede ser cualquiera de las páginas estas de los tamaños preestablecidos que aparecen acá.
O bien, ustedes pueden poner en tamaño personalizado la medida que quieran y se modifica. Fíjense que acá están las unidades para la página. Y también aquí aparecen en general donde dice unidades predeterminadas, son las unidades con las que se va a mover, se va a manejar la regla y las líneas guías y los otros elementos de dibujo. Entonces siempre acá pongan, en vez de poner píxeles, pongan centímetros o milímetros, acorde con la unidad que pongan acá. Fíjense que acá también me aparece lo que serían las guías, las líneas guías. No sé si ustedes han usado alguna vez las líneas guías, son líneas auxiliares del dibujo, en donde acá simplemente me permite que seleccione el color para las guías activas y las guías simplemente. Estas son las rejillas. Bueno, básicamente lo que me interesa de esta ventana es seleccionar el tamaño de página y las unidades. Eso es fundamental. Y acá también tenemos la orientación, que puede ser horizontal o vertical. También pueden poner otras opciones si quieren que aparezca el borde de papel. Esto es igual que en GIMP. Si ustedes aprietan control con la ruedita del mouse, pueden alejarse o acercarse, bastante cómodo para no estar haciendo zoom. El zoom lo tienen acá. Fíjense que acá tienen varias opciones de zoom para que aparezca en el tamaño máximo de la página desde acá. Pero es muy cómodo, con las rueditas se acercan y se alejan. Lo que les decía del borde de papel, si quieren que aparezca el borde de papel o no, si quieren que aparezca la sombra o no la sombra, bueno, todo eso se controla desde acá. El color del borde, etc. Fíjense estas ventanitas que me aparecen acá, yo puedo apretando F12 hacer que estén visibles o no. Si yo quiero que la ventana de trabajo sea más grande, también eso lo tienen acá en ver, mostrar o ocultar cuadros de diálogo, ¿sí? Desde acá lo pueden. Uno puede configurar la pantalla como quiera. Para trabajar más cómodo, puede liberar espacio, pero también puede ir seleccionando los comandos. Fíjense que también yo puedo abrir esta serie de ventanas desde acá. Esta es la ventana de relleno y borde, la ventana de texto, la ventana de capas. Ustedes las pueden tener puestas una encima de otra o las pueden arrastrar y las ponen sueltas. Por supuesto que no tiene sentido porque les ocupa espacio de trabajo. Entonces simplemente fíjense que cuando ustedes se acercan es como que se coloca o paralela, o si no simplemente la pueden poner arriba o abajo y esto se desplaza, se achica. Bueno, todas estas ventanas se pueden abrir desde acá. Aquí tenemos la de alineación y distribución y se van a ir acomodando las pestañas. Y para cerrarla directamente podemos con F12 y liberamos el espacio de trabajo. Lo de las líneas guía, les decía que las líneas guías son líneas auxiliares al dibujo que se utilizan para acomodar muchas veces los elementos en la página. ¿Cómo se hace? Para arrastrar líneas guías, se arrastra desde las reglas. Ustedes arrastran, fíjense que cuando está la línea seleccionada aparece de color rojo y cuando la suelto se pone azul. Para poner guías en determinada posición directamente hacen un doble clic y ahí les va a abrir un cuadrito donde les dice la posición que tiene la guía. En este caso lo que me interesa es la posición en Y. Entonces si yo quiero modificar la posición directamente le cambio el valor. Fíjense el valor que me dice ahí, 22,54 centímetros. ¿Con respecto a qué? Al borde inferior izquierdo de la hoja. Fíjense que en este punto está el 00, el 0 en las X y el 0 en las Y. A partir de ahí empieza a contar. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces si yo quiero, por ejemplo, que me aparezcan los 21, le pongo 21 centímetros, aceptar, y la línea guía se acomoda en el lugar que yo quiero. Si quiero rotar, puedo rotarla manualmente. Si yo aprieto Shift, fíjense que se me habilita la opción de rotación y la puedo mover libremente, y si aprieto Control, el movimiento ese es restringido cada 15 grados. Muchas veces lo que ustedes hacen es trabajar en diagonal, entonces ahí no les sirve tener la línea horizontal o vertical, sino inclinada. Y si quieren ponerla a un ángulo determinado, directamente desde un doble clic, acá pueden también poner el ángulo. Supongamos que le ponemos 45 y ahí la línea se pone a 45 grados, ¿sí? Para que las líneas estén activas, esta opción tiene que estar, fíjense, esta es la barra de ajuste que tiene que estar activa. La barra de ajuste.
Si yo le saco el tilde, desaparece. Esa barra me permite, cuando yo tengo los elementos próximos entre sí, hacer que los elementos, digamos, se acerquen y se relacionen, se vinculen por determinados puntos. Entonces esta barra me sirve para eso. Y cuando yo tengo activa la opción esta de las guías, lo que hace es que los objetos, cuando se acerquen a las guías, también se activen. Por ejemplo, aquí puedo hacer que se activen las esquinas o los puntos o los centros. Fíjense que ahí me aparece, ese cartelito me está diciendo que el centro de la figura está ajustándose a la línea guía. Entonces, por eso es importante tener activa la barra esta de ajuste, para que cuando ustedes vayan dibujando, y si en algún momento les molesta los ajustes, directamente lo desactivan desde acá, se desactiva todo junto. Las herramientas, fíjense, esta es la caja de herramientas. Las herramientas tienen distintas opciones. Para abrir las opciones de una herramienta simplemente hacen un doble clic y ahí se van a abrir las opciones de esa herramienta. Dentro de la caja de herramientas esta, nosotros tenemos herramientas para dibujar. Bueno, estas son las herramientas de selección. La herramienta fundamental es la flechita negra, que es la que le permite seleccionar los elementos sobre los cuales yo quiero trabajar. Tengo herramienta esta de edición para cambiar la forma, de visualización. Y tengo las herramientas de dibujo, que serían para dibujar rectángulos y cuadrados. Las cajas 3D no las vamos a usar. Los círculos, elipses y arcos, estrellas y polígonos. Las espirales tampoco las vamos a usar. El lápiz tampoco lo vamos a usar. Bueno, son estas las herramientas de dibujo, la de texto. Esta herramienta ya se las voy a explicar. Es interesante. Es la de esparcir. Esta es una goma. El baldecito, la herramienta de degradado que vamos a usar mucho y cuentagotas. Esas son todas las herramientas que tiene el programa. Con esas herramientas nos vamos a manejar. Vamos a empezar dibujando. Si yo selecciono la herramienta rectángulo y trabajo libremente, puedo dibujar cualquier figura. Si yo aprieto la tecla control, fíjense que voy a restringir la forma a cuadrado. No la suelten, digamos, hasta que suelten el mouse. Y si yo aprieto Shift, fíjense que la figura se dibuja desde el punto central. En vez de desde una esquina a la otra esquina, se dibuja desde el punto central. Y si yo aprieto Shift y Control, desde una esquina, así en diagonal, voy a dibujar un cuadrado a partir del punto en el cual he picado, o sea, desde el punto central hacia afuera. Fíjense que acá la figura ya se ha dibujado con un relleno. Y acá abajo me dice las características del relleno y del trazo. Y acá me dice la posición de la figura en la barra de estado. Acá arriba también me dice que esta figura está ubicada en las coordenadas X de 0,2 y en las coordenadas Y de 12,9. ¿Con respecto a qué punto? A la esquina inferior izquierda de la figura. Ese es el punto que siempre toma como referencia cuando ustedes vean las ubicaciones estas. El W es el ancho de la figura y H la altura. Si yo quiero modificar y ponerle otro tamaño, directamente acá pongo, por ejemplo, 15. Y ahí se modifica el ancho. Y si quiero modificar la altura y ponerle, supongamos, 20. Ahora, si yo quiero que se mantenga la proporción, tengo que cerrar el candadito este. Entonces, si yo cambio la medida y le pongo, por ejemplo, en vez de 15 le pongo 10, Enter, se va a modificar automáticamente el ancho para seguir manteniendo la proporción de la figura, ¿sí? Eso es para hacerlo dándole un valor exacto desde esta posición. Y si yo quiero que se ubique en otro punto, bueno, directamente cambio los valores X y los valores Y. Manualmente, si ustedes arrastran desde la esquina, van a cambiarle el tamaño a la figura, la van a escalar. Y si la arrastran desde los tiradores centrales, le van a cambiar la proporción a la figura, ya sea en un sentido o en el otro. Bueno, eso es con respecto al rectángulo, que son una de las figuras que más vamos a utilizar. Si yo selecciono la herramienta elipse, pasa exactamente lo mismo. Yo puedo dibujar libremente una figura, siempre desde una esquina hacia la otra esquina.
Si aprieto Control voy a dibujar un círculo. Y si aprieto Shift voy a dibujar un círculo desde el punto central. En el caso de la elipse, fíjense que si yo selecciono la elipse, yo puedo tener elipse completa, puedo trabajar con porciones de elipse o puedo trabajar con segmentos. Si yo lo selecciono con esta herramienta, fíjense que esta es la herramienta para modificar la forma. Yo pico en este puntito y me muevo por fuera, estoy creando una especie de Pac-Man. Si yo arrastro, pero desde adentro, estoy creando, digamos, el contorno. Le saquemos el relleno para que veamos. Acá tengo el relleno. Le saco el relleno, le pongo 0. Y al contorno, al trazo le vamos a dar, y le vamos a dar un color, por eso es que no me aparece nada. Ahí está, va apareciendo ahí. Entonces fíjense cómo yo puedo trabajar con el perímetro de la elipse, puedo trabajar con la especie de figura esa como si fuera Pac-Man cerrado, o cuando selecciono esta tengo la elipse completa, ¿sí? Esas son las opciones que yo tengo con la elipse. Ahí esta la vamos a borrar, la selecciono y la elimino con suprimir a la línea guía, así de sencillo se va. Después tienen las herramientas esta, la estrella y el polígono, pueden elegir cualquiera de las dos. Acá tienen la cantidad de lados. Fíjense que cuando yo cambio una opción de relleno y de contorno ya queda almacenada como opción por defecto. La próxima vez que yo dibuje voy a dibujar con esas características. Acá pueden cambiar la cantidad de esquinas. Este es el radio. Bueno, este para controlar la redondez. Fíjense cómo se hace. Bueno, y el aleatorio para que las modificaciones se produzcan, digamos, de otra manera. Bueno, aquí también tengo. Si yo le saco la redondez, esto me va a quedar recto. Bueno, estas son las opciones para esta figura. Hemos dicho que esto no tiene sentido, simplemente las espirales no creo que las lleguemos a usar. Acá tienen opciones para la espiral si después quieren probar. Este es el lápiz, para el lápiz también tienen distintos modos. No tiene sentido que veamos el lápiz porque vamos a ver otra herramienta que es mucho más potente que el lápiz, que es la herramienta el dibujo Bézier. Así que por eso les digo que no. Y esta es la herramienta caligráfica, que lo que les permite dibujar es simular la línea caligráfica, que es la que se hace con una pluma. Entonces ahí tienen para controlar todas las opciones de la línea. No la voy a probar ahora, si ustedes la quieren ver, la ven después. Pero esa sirve para eso. Lo que sí quiero que veamos, y porque digamos es una herramienta muy práctica y la vamos a usar, es el dibujo con las curvas Bézier. Con la curva Bézier, por lo general nosotros vamos a trabajar con el modo normal. Estas son otras opciones, pero para lo que nosotros vamos a hacer no tiene sentido que se metan con eso. Directamente con el modo normal. ¿Cómo trabaja esta herramienta? Directamente ustedes van picando y van definiendo, si no hacen nada más que hacer clic, van definiendo líneas rectas. Y si hacen clic en el primer nodo, van a cerrar la figura. ¿De acuerdo? Esa figura directamente, si ustedes la seleccionan y le ponen cualquier color de acá abajo, digamos es una figura que está cerrada. Podemos dejar la figura abierta, como directamente, si yo quiero que la figura quede ahí, hago Enter y se cierra y me queda la figura abierta. ¿De acuerdo? O sea, no todas las líneas tienen que ser líneas cerradas. Eso es para dibujar trazos rectos. Si yo quiero dibujar trazos curvos, hago clic y antes de soltar el mouse arrastro, ¿sí? En un sentido. Fíjense que ahí ya me aparece la curvita. Y ahí puedo arrastrar, sigo haciendo clic antes de soltar. Bueno, y ahí pueden, si quieren combinar con trazos rectos,
pueden hacer cualquier tipo de figura. Ya después les muestro cómo se hace para modificar. Si yo tengo una figura más o menos así, ¿cómo puedo hacer para modificarla? Directamente tengo que trabajar con la herramienta esta, que es la de edición de nodos. Esta herramienta es fundamental porque les permite cambiar la forma de las figuras. Entonces ustedes seleccionan esta herramienta y fíjense que aquí ya me aparecen los nodos y si ustedes hacen clic sobre alguno de estos nodos les aparecen los tiradores. Los tiradores y los nodos me controlan la forma de la figura. ¿Cómo hago yo para modificar? Por ejemplo, si yo sobre un trazo recto, un tramo recto, directamente lo muevo, lo convierto en tramo curvo. Y puedo ir moviendo las curvas. Fíjense que hay distintos tipos de curvas. Fíjense que en este caso los tiradores están sobre el mismo eje, pero a distintas distancias. Entonces esto me genera lo que se denominan las curvas suaves, que serían estas curvas que están acá. Acá en la barra de control de esta herramienta me aparecen toda una serie de opciones que yo tengo cuando trabajo con las curvas Bézier. Entonces acá tengo tres tipos de nodos. Los nodos irregulares, los nodos suaves y los nodos simétricos. La diferencia es el tipo de curva que me generan. En este nodo, que es un nodo suave, está de alguna forma relacionada lo que pasa de un lado de la curva con lo que pasa del otro. Si yo a esta la muevo, el otro lado también se mueve. Si yo a este nodo lo convierto en un nodo irregular, fíjense lo que pasa ahora, yo libero totalmente lo que pasa de un lado con lo que pasa del otro, entonces empiezo a formar curvas de este tipo. ¿Ven? Esta es una curva regular. Si yo quiero modificarla, la convierto en una curva irregular. Perdón, ahí. Cuando no me aparece el punto, digamos, la línea de control, directamente con Shift aprietan sobre el nodo y arrastran. Y ahí van a sacar los tiradores de ambos lados. ¿Ven? Directamente con Shift se arrastra. ¿Ven? Y también, si ustedes hacen Shift Control, van cambiando los tipos de nodos. Yo voy permutando entre uno y otro, fíjense. Esta es una curva, un nodo simétrico. Fíjense que no solo están los puntos de control sobre la misma línea, sino que si yo acerco uno, se acerca el otro. Entonces, ¿eso qué me genera? Que de este lado del nodo es exactamente igual al otro lado del nodo. O sea, la curva es simétrica. Con Shift Control la puedo intercambiar. Ahora la he convertido en una curva regular. Están sobre la misma línea, pero a distintas distancias. Las distancias son independientes. Si vuelvo a apretar Shift Control, o sea, en vez de picar acá arriba, estoy haciendo acá abajo, lo convierto en un nodo irregular. Entonces ella me permite, me da la libertad total. Si yo quiero borrar o agregar nodos a esta curva, si yo considero que tiene demasiados nodos y la quiero suavizar, yo puedo seleccionar un nodo y directamente lo borro desde acá. O bien, con Control Alt, yo por qué les digo las opciones de teclado. Si ustedes aprenden Control Alt y Shift Control, por ahí van a trabajar mientras van dibujando mucho más rápido que estar seleccionando desde arriba. Entonces, para borrar, si yo hago Control Alt sobre un nodo existente, lo borro. Si hago Control Alt sobre un punto donde no hay nada, voy a crear un nodo. O sea, la acción inversa, ¿sí? Y si hago Shift Control, voy a ir intercambiando entre los tipos de nodos. Fíjense que el nodo irregular es el que me aparece como cuadradito. Ya sabemos cómo crear nodos, cómo borrar nodos, cómo cambiar los tipos de nodos entre regular, irregular y simétrico. También podemos cambiar los tramos. Si yo quiero que un tramo curvo se convierta en recto, lo selecciono al tramo y desde acá puedo permutar entre curva o recta, ¿sí? También puedo borrar las líneas estas de control. De la misma forma, con Control Alt las voy eliminando y de esta forma los tramos se van convirtiendo en tramos rectos. Entonces esa es la forma que yo tengo de ir cambiando el formato de un trazado.
¿Se entiende esto cómo funciona? Bueno, esto tal vez es lo más complicadito de la parte de dibujo. Si yo tengo un trazado abierto, borremos esto. Si yo tengo un trazado abierto, por ejemplo ahí, ¿cómo hago para cerrarlo? Selecciono los dos nodos, inicial y final, que los puedo seleccionar abriendo un marco de selección que los contenga o con Shift, apretando Shift. Acá tengo una opción que me permite. Esta me crea un tramo nuevo entre ambos nodos. Y esta opción lo que hace es unirlos y llevarlos al punto intermedio. Entonces de esta forma yo a un trazado abierto lo hago trazado cerrado. Bueno, y después, ¿qué otra cosa puedo hacer? Si yo tengo dibujado un cuadrado, con esta herramienta, que es lo único que puedo hacer, con la herramienta de edición, lo único que puedo hacer con una figura que está generada en base al rectángulo es seleccionar desde el puntito este y convertir las esquinas en esquinas rectas. No puedo hacer más nada, porque el programa lo sigue leyendo al trazado como un cuadrado o rectángulo. Para liberarme y para partir de ese cuadrado y hacer lo que yo quiera, primero tengo que convertirlo en un trazado. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, acá me va a quedar, fíjense lo que yo les decía recién, como yo he curvado, guarda, digamos, la herramienta, la última opción y la toma por defecto. Si yo quiero modificar esta figura y ya trabajar libremente como a cualquier otra figura con esta herramienta, lo que tengo que hacer es convertir esta figura en un trayecto. Convertir el objeto en trayecto, que está acá. Entonces ahora sí, yo ya puedo modificar y transformarla y hacer cualquier cosa porque ya he convertido esa figura en un trayecto. De la misma forma, si yo hubiera dibujado una estrella, también en vez de seleccionar desde acá, yo puedo seleccionar desde trayecto y pongo objeto a trayecto, exactamente lo mismo. Entonces ahora con esta herramienta puedo, a partir de una figura regular, yo puedo generar cualquier trazado irregular y modificarlo como quiera. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. No es que directamente ustedes pueden dibujar un cuadrado y empezar a deformarlo. Previamente le tienen que decir al programa, lo transformo en un trazado, entonces ahí los habilita para que ustedes hagan todas las modificaciones que consideren necesarias. Bueno, sí. ¿Cómo con las imágenes? Si yo quiero transformar como una imagen. ¿A qué te referís con imagen? La información en core que reporta las imágenes. Claro, si una imagen, una JPG descargado que se pone en el programa, te pregunta si se puede recortarse de la misma forma que haga un cuadrado. No, lo que podés hacer es hacer una máscara, o sea, en vez de ver la imagen completa, vos la ves dentro de una forma, pero la imagen, si no la vectorizás, no la vas a poder modificar, porque la imagen es otro tipo de formato, ¿entendés? Para eso tenés que vectorizar la imagen, entonces la convertís en vectores, y ahí ya los vectores los podés entrar a modificar. Pero mientras sea imagen, lo único que podés hacer con la imagen es enmascararla, ponerla, lo que ya vamos a ver dentro de un rato, dentro de un recorte. Entonces la mostrás como dentro de una ventana, como si fuera, no sé si alguien conoce el core, el power clip, digamos, tiene la función esa. O sea, en los efectos prácticos consigo lo mismo. Vos lo que querés hacer es recortarla en forma irregular. Consigo lo mismo. Nada más que en vez de utilizar el procedimiento de editar nodos, dibujar lo que querés que quede y lo aplicar a mano. Por ejemplo, yo voy a traer una imagen. ¿Cómo se hace para importar? Traigamos una imagen del escritorio. Por ejemplo, esta.
Cuando ustedes traigan una imagen siempre les va a aparecer ese cuadrito, entonces ustedes denle directamente a aceptar, porque ahí ya les va a aparecer las opciones por defecto. Con esta imagen es medio grande, entonces la vamos a achicar un poquito. Por ejemplo, si yo quiero que esa imagen no se vea así, sino que se vea, digamos, como un clip en diagonal, le puedo dibujar una forma. Supongamos que yo quiero que se vea así, ¿sí? Te la pinto para que veas una forma ahí, ¿no es cierto? No interesa el color que le pongan al elemento este superior porque yo no lo voy a ver. Simplemente seleccionan los dos elementos, el elemento superior y la imagen, y con el botón derecho hacen aplicar recorte, que también está en objeto, acá recorte, aplicar, y la imagen, digamos, aparece no con la forma de cuadrado, sino con la forma que yo le he dado al trazado ese de arriba. Si vos ese trazado lo empezás para soltar directamente con el botón derecho, liberar recorte. Si vos ese trazado lo empezás a trabajar con esta herramienta, no sé, hace cualquiera de las cosas que hemos estado haciendo recién. Por ejemplo, le da una forma así. La imagen se recorta con la forma esa caprichosa que a vos se te ocurra hacer. Más que eso no se puede hacer. Lo que vos vas a editar en realidad es la imagen superior, ¿entendés? Y esa te recorta la imagen de abajo. Pero en cualquier momento podés volver y liberar el recorte. Ahora, hay otra opción, ya que estamos hablando de eso que les muestro, que es la opción máscara, que también está acá. Fíjate lo que hace la máscara. La máscara me muestra la imagen, pero le aplica una transparencia. Esa transparencia que le aplica depende del color del elemento. Acá sí ya interesa el color que yo le doy al elemento. Si yo este elemento lo pinto de color blanco, prácticamente no tiene efecto. Si yo este elemento lo pinto de un color bien oscuro, por ejemplo un gris así, un negro, mira cómo me lo transparenta. O sea, el efecto va variando en función del color que tenga el elemento este. Y ya les voy a mostrar otra cosa dentro de un ratito. Bueno, se los puedo mostrar ahora directamente. Hay otra herramienta que es interesante, que es el degradado. Para eso vamos a tener que abrir acá esta ventana, que es la de relleno y borde. Algo hemos visto recién. Para aplicar relleno a un objeto, yo primero lo dibujo, lo selecciono, y desde el cuadro de relleno yo puedo seleccionar el color. Puedo trabajar en modo RGB, en CMYK, puedo trabajar con la rueda. Esto me controla el tono, el valor y la saturación. Por lo general nosotros vamos a trabajar o en CMYK, si el trabajo que ustedes quieren es para imprimir, o en RGB, si el trabajo que ustedes quieren es para generarlo para que sea visto por monitor. Depende de la función que van a cumplir, van a elegir un modo o el otro. Y acá tienen los valores, la composición de cada color. Entonces desde acá pueden elegir el color, y lo que tiene de interesante es que acá, fíjense, pueden controlar la opacidad del color. O sea, lo pueden aplicar al color a pleno, o en este caso, por ejemplo, tengo una opacidad bueno, ahora está al 100%. Yo le puedo cambiar la opacidad. ¿Y qué significa? Que este elemento es medio transparente. O sea que si yo lo pongo por encima de otro, voy a ver lo que hay por debajo, ¿sí? Entonces, eso se puede controlar desde el relleno, que es bastante interesante. Y el desenfoque lo que hace es darme, digamos, como un efecto de difuminado. También es algo interesante, pero cuando hacen desenfoque, todo se les vuelve más pesado. Así que, ojo con esa herramienta. Todo es muy bonito, pero tengan cuidado porque eso hace que el archivo sea mucho más pesado. Bueno, con relleno pueden tener relleno uniforme, que es pueden aplicar degradado, que puede ser un degradado lineal, como en este caso, que toma del color frontal a transparente, ¿ven? Salud. Puede ser un degradado radial,
Bueno, este para aplicar patrones, que los patrones, digamos, los pueden seleccionar desde acá. Y este para aplicar muestra, que también hay que cargarlas. Si nosotros aplicamos un degradado, ¿sí? Acá tenemos el degradado. Ustedes tienen un color inicial y un color final y pueden crear puntos intermedios. A ver, las opciones vamos a abrir desde acá. Fíjense, cuando ustedes aprietan la herramienta degradado, les aparecen los controladores del degradado. Entonces ustedes pueden mover este elemento, este es el inicio del degradado y este es el final del degradado. Entonces, en función de dónde pongan el inicio y el final, van a darle una dirección distinta. Ahí vamos agrandando un poquito esto para que lo vean. ¿Cómo se hace para modificar el degradado del objeto? Si yo quiero cambiar el color, directamente selecciono el punto inicial del degradado y acá puedo elegir otro tono. Y acá no ha cambiado. Ahí está. Y desde acá puedo controlar la opacidad. Fíjense, no solo el color, sino también la opacidad. El punto final también lo selecciono al punto final del degradado y puedo elegir otro color y también otra opacidad. Entonces yo de esa forma puedo controlar, digamos, de dónde hasta dónde degrado. Y también puedo crear puntos intermedios. Si hago doble clic, por ejemplo, acá, estoy creando un punto intermedio. Y bueno, y ahí también al punto intermedio se le puedo dar opacidad o no. Entonces de esa forma yo puedo ir armando degradados personalizados. Puedo crear más colores y a los colores puedo seleccionar si quiero que sean transparentes o quiero que sean opacos. Bueno, y el alfa es el que me controla, digamos, la transparencia. La transparencia del color. Y me controla la transparencia del punto que yo vaya eligiendo. En el caso de degradado radial, bueno, acá también tengo para elegir, fíjense, en la barra de control de la herramienta también tengo las opciones, puedo seleccionar degradado radial. A ver, le saquemos a el degradado. Con esta opción le saco el relleno. Selecciono radial. Y ahí determino, digamos, los puntos. El centro, puedo decidir dónde voy a poner el centro, lo puedo mover. Puedo cambiar el color. Y después puedo cambiar el color del punto final. Y acá puedo seleccionar si quiero que el degradado se aplique sobre el relleno o sobre el contorno. En función de la opción que yo esté seleccionando. Sacar el relleno Esto no les he explicado, pero cuando ustedes seleccionan desde acá, ustedes pueden cambiar en color del trazo, bueno, el color que tiene el borde del objeto, y en estilo pueden cambiar el espesor, y pueden cambiar digamos, las formas de las esquinas, si quieren que sean redondeadas, en vértice o en chanfle. Si es una línea, las terminaciones de la línea, pueden cambiar el estilo. Y si son puntas, pueden ponerle las puntas de flecha, inicial, final, etc. También, para el contorno, yo puedo trabajar con opacidad y con desenfoque. Lo que les decía, que si ustedes tienen un relleno degradado sobre una imagen, bueno, está muy suavecito, vamos a poner un lineal.
Vamos a seleccionar relleno para que lo aplique sobre el relleno y no sobre el... No, perdón, es que esto está... Ahí está. Si yo pongo máscara sobre esta imagen de abajo, que yo les decía, el efecto puede ser distinto. Si la máscara esa tiene un degradado. Fíjense cómo la imagen es como que también se va degradando. No tiene un color uniforme. O sea, en función del elemento superior y de las características que tenga la máscara esa, el efecto va a ser distinto. Después hay otra herramienta que les puede llegar a servir, no sé, en función de lo que quieran hacer, pero si yo dibujo un elemento, a ver, le cambiamos el estilo. Relleno. No. ¿Por qué no pinta? A ver qué pasa acá. No sé qué está pasando. Déjenme que color del trazo. Suprimir. Color uniforme. Porque el alfa está a 0, por eso es que no se ve el color. Bueno, eso le puede pasar. Cuando no les aparezca el color del relleno, fíjense el valor del alfa. Como en este caso estaba muy bajo, entonces estaba como totalmente transparente el color, por eso no se lo veía. Si yo dibujo, dibujemos una estrellita de 5 lados. Bueno, supongamos este elemento. Yo lo dibujo, lo copio con control C y lo almaceno. Esta herramienta lo que me hace, que se llama esparcir, fíjense que yo puedo controlar todos estos parámetros, el ancho, la cantidad, la rotación, la escala. Entonces cuando yo voy distribuyendo, se hace como un conjunto de esos elementos que se van multiplicando. Esos conjuntos se pueden multiplicar siguiendo la opción de clon, o sea que si yo vengo y a este le cambio el color, se modifican todos. O bien lo aplico, que yo creo que es lo mejor, digamos como elementos independientes. Entonces yo voy a ir esparciendo copias de la selección. Y después a eso también puedo, antes de seguir, cambiar estos valores. Puedo disminuir la cantidad, aumentar el ancho en el cual se van a ir esparciendo. Le puedo poner valores para que vayan rotando, para que no tengan todo el mismo tamaño. Entonces, fíjense que ahí ya vamos variando la cosa. Supongamos, lo hacen con una hojita y la hacen así suavecita de fondo, como para, no sé, se me ocurre, alguna de las opciones que ustedes le pueden dar. Y después esto lo pueden combinar con esta herramienta. Esta herramienta me sirve para modificar la forma, para retocar objetos. Entonces acá tienen, por ejemplo, esta... primero hay que seleccionar, no nos olvidemos, hay que seleccionar todo este conjunto de elementos. Entonces con esta herramienta yo puedo ir modificando esto, los acerco, los alejo. Esto después vayan probando cómo funciona. Esto es para rotarlos. Y después tiene acá una herramienta linda que es que les cambia, fíjense, el color a los elementos en forma aleatoria, ¿ven? Para que no todos los elementos tengan el mismo color.
Entonces por ahí pueden quedar, digamos, efectos interesantes en función de lo que ustedes puedan llegar a encontrarle. Y esto sirve para desenfocar. Entonces, bueno, por ahí unas herramientas de efectitos distintas que les puede servir para algo. Esa herramienta que yo les decía, por ejemplo esta, en algunos casos por ahí les modifica los vértices por acá. Les puede servir para deformar formas. Esta es la opción justo hacia el revés. Por ahí que quieren hacer unas formas extrañas, bueno, con esa herramienta pueden hacer cosas distintas. Bueno, otra herramienta que es importante es la de transformar, que está en objeto transformar, que ahí también les va a abrir una ventana. La herramienta transformar le permite modificar el tamaño en forma exacta. Acá tienen para mover, si quieren mover en horizontal, por ejemplo 2 centímetros o 6 centímetros les pongamos, ahí lo mueve. Si está aplicado movimiento relativo, lo mueve con respecto al punto desde el cual están, donde están parados. Si no pone movimiento relativo, les va a pedir que les den las coordenadas exactas de la hoja donde quieren que se coloque el elemento. Pueden mover en horizontal, vertical, como quieran. Pueden escalar un objeto. Acá tienen, por ejemplo, si quieren poner escalar proporcionalmente, lo aplican. Ahí estamos haciendo que se escale al 50%, o sea, a la mitad del tamaño real. Podemos ponerle para que se vaya al doble. Ahí, ¿sí? 100, si ponen 100 no va a pasar nada, porque 100 significa el tamaño real que tiene. 100% es el tamaño actual. 50% es la mitad, 200% el doble del tamaño. Esto lo que me hace es escalar en forma exacta el elemento. En los dos sentidos si quieren, y si no le sacan el escalar proporcional. Esto es para rotar, ahí le ponen el ángulo. Y rota en el sentido que quieran. Esto es para inclinar. O sea, aquí también van a poner un ángulo. Supongamos que pongamos 20. Es que no está seleccionado. Es como que me deforme el elemento. Estas mismas opciones, si yo las hago manualmente, fíjense que si yo hago un doble clic sobre el objeto, ahí voy a entrar al segundo modo donde puedo rotar. Si yo lo tomo de las esquinas, si yo lo tomo de los intermedios, puedo, lo que estaba haciendo acá, inclinar. O sea, lo hago manualmente en vez de hacerlo en forma exacta. Y si yo quiero mover el centro de rotación, arrastro la X y la pongo en otro punto. Y en vez de moverlo con respecto al eje, al punto, digamos, al punto central del objeto, lo muevo con respecto al punto que yo quiera. Para poner la X de vuelta en su lugar, directamente aprieto Shift y la X se vuelve a poner en su lugar. Ay, no se ha puesto. Ahí está, ahora sí. Bueno, digamos, pueden trabajar manualmente y si no usan la paleta esta de transformar para que se trabaje, digamos, en forma exacta. Cuando tenemos varios objetos, vamos a cambiar el color. Estos objetos, en función de, esto ya lo sabrán, en función del orden en que han sido creados, van ocupando distintas posiciones, en el orden, lo que sería el orden de apilamiento. El primer objeto dibujado es el que va a estar en el fondo, y a medida que yo voy dibujando, los elementos se van solapando hacia arriba. Si yo quiero cambiar el orden de superposición dentro de la misma capa, y esto quiero que les quede claro, directamente voy seleccionando el objeto, y acá tengo las opciones, que son las opciones para cambiar, digamos, lo que sería el orden Z. Puedo pasarla a la parte de arriba, o puedo bajarlo un nivel. O sea, desde acá yo puedo controlar el orden en que se solapan los objetos. Muchas veces cuando ustedes tienen objetos superpuestos, quieren decidir cuál es el que va más arriba y cuáles son los que vienen por detrás. Esto se controla desde acá, y si no, en objeto,
Acá tienen, elevar, bajar, traer al fondo, bajar al fondo, ¿sí? Eso es cuando están todos los elementos dibujados en la misma capa, pero ustedes también tienen la posibilidad de dibujar objetos en capas separadas. Ustedes si han trabajado ya en otros programas de dibujo sabrán que cuando uno trabaja en capas, aquí solamente estoy trabajando en la capa 1, entonces todos los objetos están en el mismo nivel. Yo puedo crear capas nuevas. Desde acá le puedo poner el nombre a la capa, que es lo que vamos a hacer en el práctico de la semana que viene. Una capa para la planimetría, otra para los renders, otra para el fondo y otra para texto. Entonces tengo cada cosa en una capa separada. Entonces yo puedo mover un elemento, por ejemplo, si este elemento está en la capa 1, lo puedo, con el botón derecho, mover a la capa 2. Entonces este elemento sí o sí va a estar por encima de los otros, porque la capa 2 está por delante de la capa 1. O sea que aunque yo le diga a este elemento que se vaya al fondo, nunca se va a ir al fondo de los otros elementos porque está en una capa superior. ¿Esto se entiende? ¿Sí? O sea, hay dos órdenes. El orden de capa es el que me controla todo. Y dentro de la capa tengo el orden de apilamiento a través de estos comandos. A las capas, ¿por qué es importante trabajar en capas? Porque ustedes cuando tienen un trabajo muy complejo, pueden querer en algún momento que una de las capas, digamos, esté invisible. Como en este caso yo he invisibilizado la capa 2, el objeto que estaba en la capa 2 desaparece. No es que se ha borrado, simplemente no lo estoy viendo. Y también puedo, fíjense, a las capas cambiarle la opacidad. Si yo quiero verlo a los elementos y saber de qué capas son, les cambio la opacidad, entonces rápidamente. Y también puedo, ¿qué otra cosa? Puedo bloquear los elementos de la capa. Entonces yo ese elemento no lo voy a poder seleccionar ni mover. Muchas veces lo que se hace es trabajar los elementos del fondo en una capa, bloquear la capa y ya puedo trabajar por encima sin que esa capa se seleccione. Entonces trabajo mucho más tranquilo. Entonces esa es la importancia del trabajo en capa. La posibilidad de visualizar la capa y de bloquear la capa. Son las dos opciones que tengo, digamos, con la herramienta de las capas. Bueno, eso no les debería costar porque eso es propio de los programas de dibujo. Bueno, esta capa 2 va directamente para cambiar la opacidad y también tiene modo de fusión. Fíjense las capas entre sí. De la misma forma que el GIMP, el modo de fusión me controla la forma en que se ve el elemento de abajo, ¿sí? En función del modo. Por ejemplo, si yo le pongo multiplicar, fíjense cómo varía pantalla, oscurecer, la visualización del elemento que está por debajo, en función del modo. O sea, son cosas del GIMP o de los programas, digamos, de tratamiento de imágenes que este programa incorpora, que por ejemplo en el Corel no están. Bueno. Con respecto a capa, eso. Hay otros comandos que también son interesantes, que son las operaciones booleanas. Uy. Vamos a poner cable. ¿Traído el cargador de la batería? ¿Sí? Ah, sí, sí. Uno, cuando se vayan las dos vamos a computadora. Y dos, graba un video de cómo descargar el. Bueno, las operaciones booleanas también son interesantes porque les permiten combinar figuras entre sí. Vamos a dibujar aquí una elipse. Por ejemplo, si yo tengo estas dos figuras, me voy a objeto, donde están, digamos, están en objetos o en trayecto, están en trayecto. Entonces acá tengo distintas opciones. Unión me combina las dos figuras y me hace una sola. Fíjense que si yo la selecciono con la herramienta de edición, el contorno ha cambiado. Ya son dos figuras distintas. Hago control Z y desarmo. Bueno, acá tienen las otras opciones. Acá una figura me recorta la de abajo. También es algo que se usa mucho, que sería el menos frente de algunos programas. O sea, cuando me pongo un objeto adelante, esta es la intersección. Exclusión.
división que lo que me hace es, fíjense, no me la borra la figura, sino que me la deja, pero como un elemento independiente. Bueno, esas operaciones se las explico porque muchas veces para conformar una figura más importante, parten de figuras regulares más pequeñas y las van combinando para lograr esto. Bueno, y lo que faltaría por ver es la parte de texto, que también vamos a usar texto, no en grandes cantidades. Para insertar texto, ustedes tienen que seleccionar la herramienta texto que está acá y directamente, vamos a acercar un poco, hacen clic y empiezan a escribir. ¿Qué pasa? No quiere escribir mi nombre. Ahí está. Fíjense que a la vuelta del texto tienen los manipuladores estos. Si ustedes estiran, pueden agrandar o achicar el texto. Y lo pueden deformar también, que no es lo aconsejable. Lo aconsejable siempre es usar la fuente con criterio. Los diseñadores la han diseñado con determinada proporción, entonces la idea es que ustedes no le modifiquen la proporción del texto. Si quieren cambiarle, digamos, las características o los atributos, tienen que seleccionar la herramienta y arrastrar sobre el texto, ¿sí? Que les quede así como está resaltado. Entonces ahí, en la paleta de control, van a aparecer, digamos, toda una serie de opciones para modificar. Por ejemplo, pueden cambiarle la fuente. Bueno, que acá, sí se ve. Por ejemplo, le pongamos una futura, el tamaño, el estilo. Hay algunas fuentes que tienen el diseño para la negrita, para la itálica, la normal, otras que no lo tienen, o sea que en función de la fuente ustedes tendrán más o menos opciones. Y bueno, digamos acá tienen otra serie de opciones que tampoco vamos a usar, superíndice, subíndice. Este es el espaciado entre líneas cuando estamos trabajando con párrafo. La separación entre letra y letra, por ejemplo, si se ponen por acá en el medio, pueden aumentar, a ver con esta, no me toca. Ese sería el texto fluido, que es lo aconsejable cuando tienen textos cortos. Pero cuando tienen un texto, un volumen de texto que sería, por ejemplo, las infografías, cuando tienen algo de la memoria descriptiva, van a traer un texto del Word, directamente lo insertan. ¿Y cómo se hace? En ese caso, ahí vamos a buscar un texto, lo voy a copiar. Por ejemplo, voy a traer este texto que está acá. Entonces ahí ya voy a poner lo que se llama, perdón, es el texto normal, voy a poner ahora lo que sería el texto fluido. Entonces directamente abro un cuadro, voy a poner aunque sea una letra A, y ahora voy a abrir la ventana de texto que está acá. Entonces ahí fíjense que tengo las opciones para cambiar las características del texto y puedo, aplicando esto, abrir una especie de editor. Entonces ahí voy a hacer control V. Voy a pegar, digamos, el texto que acabo de traer. Y cuando aplico, tengo el texto dentro de un marco. Lo que pasa es que acá, ¿qué pasa? El tamaño del texto es muy grande, entonces no entra todo el texto porque el marco, digamos, no es muy... Entonces yo, para agrandar el marco, directamente tengo que seleccionar la herramienta texto y estiro desde acá. Entonces de esa forma yo controlo el tamaño del marco. No lo hago desde acá, porque ahí lo que voy a hacer es deformar la fuente, ¿de acuerdo? Para controlar el tamaño del marco selecciono con la herramienta y desde acá
abro, cierro el marco o le cambio la proporción. Y para modificar los atributos del texto que está acá, directamente lo seleccionan con la herramienta texto y después aquí tienen la opción para cambiar el espaciado entre línea y línea. Bueno, este es el espacio entre las letras, que acá no lo está tomando bien. Esto es entre las palabras. No se ve mucho, entonces nos vamos a acercar. Y bueno, y acá por supuesto pueden cambiar el tamaño de la fuente, le cambiamos el tamaño de ahí. Y el color directamente lo seleccionan desde acá. Ustedes seleccionan el texto y le aplican el color que quieran. Entonces, esa es la forma correcta de aplicar un volumen importante de texto. No se trabaja con el texto normal, sino que se trabaja con el texto fluido. Texto fluido se le llama al texto que está contenido dentro de un marco. Ahora, por ahí algunos querrán hacer alguno de esos efectos donde el texto se acomoda a un trazado libre. ¿Cómo se hace eso? Dibujemos un trazado así medio... Por ejemplo, ahí, una formita así. Y si yo tengo un texto acá, control C, control V, ahí. ¿Cómo hago? Selecciono el texto y selecciono el trazado. Las dos cosas, y desde texto, poner en trayecto, hago que el texto se coloque siguiendo la forma del trazado ese. Para modificar esto directamente, yo pongo el palito de inserción de texto y con Alt y flecha, la flecha para avanzar, hago que el texto se vaya moviendo y lo pongo en la parte del trayecto que quiera. Si quiero que el texto se desplace hacia arriba o hacia abajo, con la flechita hacia arriba, siempre apretando Alt, bueno, acá, pongamos ahí la barrita, o hacia arriba o hacia abajo. Pero la idea es que vaya siguiendo la forma del trazado. Si yo modifico ese trazado, lo seleccionemos al trazado y con esta herramienta, supongamos, le cambio la formita, el texto ese se va a ir acomodando. Y si yo no quiero que el texto ese se vea, que el trazado se vea directamente, no lo borro, pero lo selecciono y le pongo un contorno, un color de trazo invisible. Le saco el color, el trazo está, pero no le pongo color. Entonces eso sería en el caso que ustedes quieran poner un texto así, con una forma distinta, no todo horizontal o vertical, no sé, según el proyecto que hagan y lo que necesiten. Y después la última opción es poner el texto dentro de una figura, supongamos que sea esta forma. Entonces yo tengo el texto selecciono la figura y acá pongo fluir en marco. Bueno, ahí está. Lo que pasa que la figura esta tiene color, entonces no. Y el texto, digamos, se acomoda a la figura esta. Y para sacarlo, retirar del... No, a ver. Retirar, deshacer flujo. Ahí está. Deshacer flujo y bueno, y ahí queda el texto suelto. Bueno, y por ahí cuando ustedes tienen que hacer un loguito o algo por el estilo, donde tienen, por ejemplo, quieren modificar unas letras y a partir de esas letras hacerle alguna cosa rara, no se lo puede trabajar como texto. Una vez que ustedes tienen la fuente que quieren, el tamaño que quieren y demás, a esto se lo convierte
en trayecto. Y ahí lo desagrupamos. Y cuando yo lo selecciono con la herramienta de edición, ahí me permite modificarlo como si fuera, digamos, una figura cualquiera. O sea, puedo seleccionar estos dos y moverlo. Entonces, cuando están armando un logo a partir de un texto, lo primero que tienen que hacer para poder empezar a deformar las letras es convertir, así como el cuadrado, el rectángulo y la elipse, para poder modificarla con la herramienta de nodos, la tenían que convertir en trayecto. El texto también se convierte en trayecto. Nada más que no se olviden que lo tienen que desagrupar para poder trabajarlos como elementos independientes. Ya que estamos, hay, digamos, dos herramientas que son bastante interesantes, que es agrupar, que eso lo van a usar seguramente mucho. Bueno, aquí le saquemos estas opciones. Me está molestando porque están los ajustes activos, entonces me controla a dónde voy ensamblando la figura. Si yo agrupo estas dos figuras, las selecciono, acá tengo en objeto, agrupar. Si yo las muevo, se mueven solidariamente. Si yo les cambio el tamaño, si yo las roto, se rotan solidariamente. Si yo las desagrupo, bueno, recuperan, digamos, su individualidad. Si son de distintos colores y yo las agrupo, no pasa nada, no se modifican. Ahora, si yo, en vez de agrupar, las combino, acá, las figuras es como que empiezan a formar parte de una misma cosa, ¿sí? Fíjense, es más o menos como la unión. Es, digamos, diferente que agrupar. Agrupar no es tan, digamos, no tiene efectos destructivos sobre la figura. En cambio, cuando yo combino una figura, y después la descombino, muchas veces la figura ya no recupera, digamos, sus características originales. Entonces, es como que tiene un objeto, un efecto diferente. Bueno, fíjense cómo se va haciendo toda la modificación a medida que voy combinando y descombinando. Bueno, las otras herramientas que faltan ver, que son las alineaciones y todo ese tipo de cosas, ya directamente las vamos a ver aplicado en el trabajo. A medida que vayamos haciendo, les voy a ir mostrando para que no, la explicación no sea, digamos, en vacío, sino que ya sea con los objetos concretos. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Bueno. Bueno, si no tienen nada que preguntar, ya los libero. Están muy silenciosos. Ah, chicos, aquí una sola cosa, fíjense. Acá tienen una herramienta que también es importante. Esta la vamos a usar mucho. Es para reflejar los elementos. Y esto rota directamente desde acá. Valores preestablecidos. Sí. ¿Cómo? No. Deshacer nomás. Una vez que vos lo convertís en trazado, pierde los atributos de texto.